Bueno, nos había quedado la clasificación de suelos. Dentro de lo que habíamos visto, habíamos estado viendo estabilidad de suelos, mejor dicho, estabilización de suelos, la generación de suelos estabilizados, y vimos cómo los suelos pasaban a ser un material de construcción en los pavimentos. Y tanto para eso, como para todas estas otras cosas que estuvimos hablando hoy, de cuánto aguanta el suelo, de cuánto soporta el suelo, de la tensión, del coeficiente de seguridad, o sea, para el estudio del suelo como material que recibe la carga de la estructura, para todo eso se necesita identificar estos suelos. Ustedes van a ver distintas clasificaciones de suelo en la materia de geotecnia y en las materias de vías de comunicación. Nosotros vamos a... Pero son todas más o menos parecidas y usan similares parámetros. Nosotros vamos ahora, al finalizar, o casi finalizar, vamos a ver la clasificación de suelos de vialidad nacional, que tiene que ver con el tema de este pavimento, obviamente. Y para clasificar los suelos se utilizan como parámetros, por un lado, la medición del tamaño de partículas, o sea, su granulometría, que ya el concepto es el mismo que vimos para los agregados, en donde los límites con lo que trabaja la norma de vialidad nacional son el tamiz número 10, que tiene un paso de malla de 2 milímetros entre los alambres. Lo que queda retenido en ese tamiz es piedra o grava o gravilla. Lo que pasa ese tamiz es arena gruesa. El siguiente tamiz de referencia es el tamiz número 40, con menos de medio milímetro, 425 micrones. Recuerden que 1000 micrones es un milímetro, 425 micrones de tamaño de paso, medio milímetro. Lo que queda retenido ahí es arena gruesa, lo que pasa es arena fina. Y finalmente la última referencia es el tamiz número 200, el que me define el contenido de finos de ese suelo, el de 75 micrones, menos de una décima de milímetro. Bueno, lo que pasa por ahí, lo que queda retenido es la arena fina, y lo que pasa por ahí son limos y arcillas, que son lo que se llaman suelos cohesivos, que tienen mucha cohesión, mucha tracción entre partículas, que le dan esa cohesión. Para esos suelos, para el componente de limos y arcillas de suelo cohesivo que tiene un suelo, porque un suelo puede ser una mezcla de todos estos, como vamos a ver ahora, se pueden medir estos otros tres parámetros. O sea, en un suelo que es solo arena yo no puedo hacer estos ensayos, ni tomar estos parámetros. En un suelo que tiene un cierto porcentaje de limo y arcilla, dependiendo de ese porcentaje, sí. Un suelo o que tiene un componente de suelo cohesivo. Puedo determinar un contenido de humedad que se define como límite líquido, un contenido de humedad porcentual, como dice acá, es un porcentaje de agua respecto al peso de suelo seco. El porcentaje de contenido de agua, yo tomo un volumen de suelo, el porcentaje de peso de agua respecto al porcentaje de ese mismo suelo seco, secado a estufa, a 100 grados, hasta que tenga un peso constante, con lo cual yo me garantice de que se evaporó todo el agua. Bueno, ese contenido de humedad en determinada condición, que ahora vamos a ver, es el límite líquido, y el contenido de humedad de un suelo en determinada condición es el límite plástico. Y la diferencia entre esos dos contenidos de humedad, límite líquido menos límite plástico, me da lo que se conoce como índice de plasticidad. En realidad, el parámetro que aparece en los suelos cohesivos, como vamos a ver en la clasificación, el parámetro principal es este, el índice de plasticidad. Pero para poder tener requiero los otros dos. Bien, la granulometría simplemente es pasar el suelo por los tamices y obtener el porcentaje que queda retenido en el tamiz 10 o que pasa al tamiz 10
en el tamiz 40 y en el tamiz 200, como ya vamos a ver. Y lo otro lo vamos a ver ahora brevemente. El límite líquido se obtiene con un ensayo, que es el ensayo que se realiza con este aparatito que se conoce como cascador de Casagrande, dentro del cual se coloca un suelo del cual yo he determinado el porcentaje de humedad. El laboratorista trata de que ese porcentaje de humedad sea próximo al que corresponde al límite líquido. Un contenido de humedad que puede ser que ronde el 40%, 30 y pico por ciento, por decir algo. Humedad, reitero, es el peso de agua, que es el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, respecto del peso del suelo seco secado a estufa. Ese porcentaje, acá está escrito, se lo conté recién antes, es la forma en que medimos el contenido de humedad. Entonces yo le doy, por ejemplo, un 35% de humedad al suelo. Y hago el ensayo. El ensayo consiste en marcar con este aparatito, con esta herramienta, que tiene como una cuchilla curva en el extremo. Si yo hago un corte transversal, tiene forma de B corta, esta cuchilla, es así, el perfil de la cuchillita, y con esa cuchillita le hago a la muestra de suelo que está puesta en esta cuchara que es el cascador de Casagrande, se le hace una acanaladura, como se ve en el dibujito que está acá. Se marca con esa herramienta una acanaladura. Y luego se empieza con una manivela, que acá se alcanza a ver un poquito el borde, el eje de la manivela, acá estaría la manivela, se empieza a dar vuelta eso y tiene una excéntrica, que hace que levanta el cucharón ese hasta una altura normalizada, suelta y cae y pega contra la base de madera. Esto antes, ¿cómo lo hacían? Con la mano lo hacían. Hacían así con la mano. Bueno, acá hay un elemento normalizado, donde cada golpe es igual, y se lo llama cascador de Casagrande. Y lo que se tiene para qué medir, o el valor del límite líquido, queda expresado, bueno, no lo tengo acá, cuando para un determinado número de golpes, que es 25 golpes, si mal no recuerdo, se une esa canaladura en un largo de 2 centímetros. No me acuerdo exactamente si esos son los valores, después lo vamos a mencionar, ahora van a ver cuándo, pero creo que es así, 25, si mal no recuerdo, 25 golpes, esa canaladura se tiene que... cuando pasa eso, la humedad que contiene ese suelo es el límite líquido. Es una forma de medir. Está, digamos, que nos está dando una idea de que si el contenido de humedad es mayor al límite líquido, ese suelo se empieza a volver colapsable por exceso de humedad. Si yo tengo más humedad que el límite líquido, corro el riesgo de que ese suelo, la parte cohesiva esa del suelo, tienda a deslizarse uno respecto a otro y pueda producirse o pueda ser colapsable por exceso de humedad. El límite plástico se obtiene una vez que yo tengo un suelo cuando ya determiné el límite líquido, preparo una muestra de suelo con ese porcentaje de humedad que corresponde al límite líquido, se toman muestritas y se empiezan a hacer rollitos de suelo, fíjense cómo están haciendo acá, como por ahí hacíamos de chico con la plastilina cuando jugábamos en el jardín de infantes. Bueno, se va haciendo ese rollito, por eso fíjense si tiene que ser cohesivo el suelo para poder hacer este ensayo. Imagínense que si yo quiero hacer eso con arena, no voy a ningún lado, ¿no? Bueno, se va haciendo estos rollitos, y cuando los rollitos, al alcanzar 3 milímetros de diámetro, este rollito, que se usa esta varillita para medir, es una varilla de 3 milímetros de diámetro y se compara con el rollito. En ese momento se tiene que empezar a resquebrajar el rollito. Si pasa eso, si al alcanzar el rollito, 3 milímetros de diámetro, ahí se empieza a resquebrajar,
se mide ese porcentaje, el porcentaje de humedad que tiene en ese momento el suelo. Yo arranqué con un suelo con límite líquido, pero a medida que lo voy haciendo así, el calor de la mano y de la fricción va evaporando el agua, lo va secando. Y entonces, cuando en el momento en que se empieza a romper, si tiene 3 milímetros el rollito, mido el porcentaje de humedad otra vez, o sea, lo peso así, después lo seco en estufa, lo vuelvo a pesar hasta que tiene peso constante, hago la cuentita esta que está acá anterior, y ese porcentaje de humedad cuando se produjo eso es el límite plástico. Y me está representando, más o menos, me está diciendo, si tu suelo tiene un porcentaje de humedad menor al límite plástico, es posible que sea colapsable por resquebrajadura, porque se reseca ese suelo. ¿Mm? Si estoy haciendo una excavación, por ejemplo, para una zanja, o una excavación para una obra, para un subsuelo, si el suelo donde estoy excavando está por debajo del límite, tiene un tenor de humedad mayor al límite líquido, corro el riesgo de que se me caiga, me colapse por exceso de humedad. Y si tiene menos del límite plástico, corro el riesgo de que me colapse, se resquebraje y se caiga por falta de humedad. Como para darnos una idea de qué nos están diciendo esos dos límites de humedad. Y la diferencia es el índice de plasticidad. Entonces acá me voy a la tablita de vialidad nacional, que tiene dos partes. Esta es la primera, como no entra en la presentación, pusimos una acá y la segunda parte acá. Los primeros suelos son estos que clasifican como A1, A2, A3 y A2, son los suelos de mejor calidad. Fíjense que acá abajo dice comportamiento como subrasante, excelente a bueno. Y acá a la derecha ya entramos en suelos de menor calidad. Los A1 son suelos que pueden hasta contener piedra. Fíjense que esto es pasa tamiz de 2 milímetros, o sea que la mitad queda retenida. Acá tengo grava, gravilla. Esto es el contenido de arena entre 50 y 30 de arena gruesa, entre 50 y 15 de arena fina, y no puede tener más de un 15% de suelos cohesivos. Estos suelos son suelos más arenosos, con menos piedra, arena más arena gruesa, pero pueden tener hasta un 25% de suelo cohesivo, de limos y arcillas. El A3 tiene la particularidad de que es un suelo prácticamente arena. Fíjense que hay un alto porcentaje de arena fina, porque por lo menos el 51%, por lo menos la mitad, tiene que pasar el tamiz número 40, y tiene muy poquito suelo limo arcilloso, limos y arcillas, suelos cohesivos, muy poquito. Tiene menos que los que están a la izquierda, por eso son suelos no plásticos. No puedo hacer un ensayo ahí ni de límite líquido. Fíjense que acá habla de índice de plasticidad. ¿Por qué habla de índice de plasticidad? Porque acá, con contenido de suelo cohesivo, puedo hacer ese ensayo que vimos recién, con la fracción de suelo cohesivo. En cambio acá, no tengo prácticamente. Es casi todo arena. Por eso no aparece el parámetro de índice de plasticidad y dice suelo no plástico. A partir de acá a la derecha, ya tenemos suelos que pueden tener hasta un 35% de suelo limo arcilloso, de suelos finos, cohesivos. Y aparece como parámetro el límite líquido. Cuando menor es el índice de plasticidad, tengo suelos mejores, que son estos dos, A2,4 y A2,5. Ven que hay subdivisiones, el A1, el A2 y el A3, en la A1 y el A2, perdón, tienen subdivisiones. Y cuando aumenta el límite líquido, empeora el suelo. Cuando el porcentaje de humedad que admite ese suelo como límite líquido aumenta, empeora la calidad del suelo. Siguen siendo
suelos que contienen grava y arena, pero ya con un porcentaje más importante de suelos cohesivos. Bueno. Acá, discúlpenme, bueno, esto de que esta leyenda que teníamos acá, estos suelos son mejores. No, está bien, yo la leí mal, perdón, está bien la leyenda. Estos suelos son mejores que los que habitualmente encontramos en nuestra región. Región pampeana me refiero a la provincia de Buenos Aires, prácticamente toda la provincia, a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, por ahí Corrientes, la provincia, por lo menos el sur de la provincia de Córdoba, el noreste de La Pampa, a esa región. En esa región no tenemos estos suelos. Por ahí en centro-norte de Córdoba, más hacia el oeste en La Pampa, San Luis, sí ya empiezan a aparecer suelos de este tipo. Acá no tenemos estos suelos, sino que más bien tenemos este grupo de suelos. Entonces, un suelo bueno en nuestra zona, el que encontramos en la Tosquera, es una A4. Acá fíjense que ya tenemos suelos, salgo un poquito de acá, después vuelvo. Acá ya tenemos suelos donde por lo menos tenemos un 36%, o sea que tenemos un 36% o más de componente de limos y arcillas. Nuevamente los límites del índice de plasticidad 10 me indican mejor suelo. Cuando yo supero los 10, tengo peores suelos, y el límite líquido por debajo de 40 o 40 me implica un mejor suelo, por arriba de 40, 41, o sea, de 41 en adelante, peor suelo. Les decía, este A4 es el suelo que podemos encontrar en una tosquera en nuestra zona, como suelo seleccionado. Van a encontrar seguramente en los pliegos de licitación, cuando hablan de construir bases y subbases de suelo con suelo seleccionado, en el caso de las bases estabilizadas con cemento o cal, en el caso de los subbases solamente el seleccionado compactado, en la región van a encontrar los pliegos que hace referencia a que el suelo debe clasificar como un suelo A4 por ahí. Bien. Y acá mencionamos el ensayo Proctor, que en algún momento se mencionó, que era el que permite obtener el porcentaje de humedad óptimo para la máximo grado de compactación que pueda alcanzar con ese suelo. Este ensayo, que me da la densidad, como dije recién, densidad máxima de compactación y humedad óptima de compactación, lo que se hace es tomar muestras de suelo con distintos contenidos de humedad y en un molde normalizado, se coloca el suelo, se le aplica una energía de compactación normalizada. Esa energía de compactación viene dada por el peso que tiene la pesa esta que se va a aplicar. Fíjense que acá hay una pesa, hay una varilla, en este caso es manual. En nuestro laboratorio es una máquina mecánica que hace la aplicación de energía. Una barra que va compactando mecánicamente. Acá es el ensayo manual, donde se apoya esto contra el suelo que se completó en el molde, se levanta una pesa hasta la altura máxima y se deja caer la pesa. Entonces, la pesa está normalizada, la altura de caída está normalizada, y la cantidad de golpes que se le va a aplicar está normalizada. Eso, peso por distancia, una cierta cantidad de veces, me da una energía de compactación. O sea que la energía de compactación que aplico en el ensayo está normalizada. Entonces, se aplica una cantidad de golpes, una energía de compactación determinada, se saca el molde y ¿qué se hace? Se determina la densidad que alcanzó en esa compactación. ¿Cómo se hace la densidad? Pesando el contenido del suelo que quedó compactado en el aro inferior, para poder garantizar de que está correcta la compactación que se aplicó, y determinando el porcentaje de humedad que tiene ese suelo en ese momento. Entonces,
yo ahí tengo un punto de la curva que voy a trazar. Por ejemplo, supongamos que es este, o este. Tengo un suelo con un cierto porcentaje de humedad y alcancé una densidad, acá tengo humedades, calculadas como vimos recién, la diferencia entre el peso húmedo, el peso secado a estufa, dividido el peso secado a estufa. Y una densidad que la obtuve haciendo el peso del suelo que había en el molde dividido el volumen del molde. ¿Mm? Bien, entonces, tengo un punto y voy a trazar por lo menos 4 puntos, porque la curva que me da esto es una curva, una parábola, que tiene un vértice acá. Entonces yo tengo que obtener, para poder obtener esta parábola, yo necesito por lo menos 4 ensayos. 2 que me den dentro de la rama curva de la parábola, con mayor porcentaje de humedad, y 2 con menor porcentaje de humedad, que es lo que se llama la rama seca de la parábola. Con estos 4 puntos, 4 ensayos que hice con distintos porcentajes de humedad, mayor y menor, fíjense que acá andamos, bueno, estos datos no habría que ver, no sé en qué unidades están. Este valor anda en el orden del 22-23%. O sea que acá por ahí tengo una humedad del 28%, acá tengo una humedad del 27 o 26%, acá por ahí tengo una humedad del 18, del 20, y acá del 18, pongámosle. Y acá tengo las densidades que se alcanzaron. Entonces, de esta manera, con esta parábola, yo puedo calcular en el vértice cuál es la densidad máxima que puedo alcanzar y cuál es la humedad óptima de compactación. ¿Mm? ¿Y para qué sirve ese ensayo? Por un lado me permite determinar la humedad óptima de compactación, me da una idea de qué agua, qué humedad le tengo que agregar para alcanzar la compactación. Pero además, los pliegos de licitación van a decir que esa capa que quiero ensayar, esa subbase o esa base, tiene que alcanzar un, pongámosle, 97% del Proctor estándar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando se va a hacer la obra, la empresa que va a construir ese camino tiene que decirle al comitente y a quien controla, al que hace el director de obra, o al inspector de obra que representa al comitente, supongamos Vialidad Nacional o Vialidad de la provincia, lo que fuera, le tiene que entregar, decir, miren, nosotros vamos a traer suelo de tal tosquera. Este suelo es el que vamos a usar para hacer esa subbase. Entonces, se saca una muestra de suelo, se la trae al laboratorio y se hace el ensayo Proctor. Entonces se obtiene el Proctor estándar que les decía recién. Entonces se obtiene el tenor de humedad óptimo, pero se obtiene la densidad máxima del Proctor estándar. Supongamos que esa densidad máxima me dio, no sé, 1850 kilos por metro cúbico. Pongámosle. Más debe ser. Es muy bajo eso, pero no importa. Supongamos que dio 1850 kilos por metro cúbico. Bueno, entonces, cuando se hace la obra y se compacta, todo eso que vimos en la clase pasada, se pasan los rodillos, qué sé yo, y se compacta, va y se saca un cilindrito, se pone este aparato, la base inferior tiene un agujero con este diámetro. Antes de colocar la parte superior del aparato, fíjense que está atornillado acá, este aparato se llama volumenómetro. Se saca una muestra de suelo con ese diámetro, se la mete en una bolsa y se la sella, se la cierra para que no pierda humedad, y se la lleva al laboratorio para secarla y pesar. Y el volumen se lo saca con el aparatito que es el volumenómetro. Se pone esta parte superior. Esto es un vaso graduado lleno de agua, con que en la base inferior tiene un globo de goma. O sea que
en vez de tener algo, de estar cerrado esa columna de agua con vidrio o chapa, no, hay un diafragma de goma. Y esta perita le permite inyectar aire acá adentro. Entonces empiezo primero mido antes, coloco el aparato, mido el volumen de agua en esta graduación que tiene acá, a ver en qué punto está, empiezo a darle aire hasta que no entra más aire. ¿Por qué? Porque el volumen de goma, el diafragma, el aire presiona el agua al diafragma, y el diafragma ocupó todo el espacio disponible por el hueco de donde saqué esa muestra del suelo. Y entonces, entre la medida primera de la graduación y la medida final, cuando ya no puedo expandir más el diafragma de goma, me da el volumen. Así que peso el suelo seco en el laboratorio, lo divido por el volumen que saqué acá, tengo la densidad. Y entonces voy y comparo a ver si efectivamente, como me pide el pliego, alcancé el 95 o el 97% de la densidad máxima del Proctor estándar que hice con la muestra del mismo, supuestamente es el mismo suelo que se usó en obra, me la trajeron antes para hacer el Proctor estándar. Y eso permite ver si se alcanzó la compactación deseada en esa capa, o si me dio menos, me dio el 92%, tengo que seguir compactando para alcanzar el nivel de compactación requerido por pliego. ¿Se entendió?